El Chavo Kart es un juego del que quizás no hayas oído hablar si vives fuera de México o en ciertas partes de Europa. Tal vez porque estaba ambientada en México y basada en una serie de televisión animada mexicana de larga duración, simplemente se consideró irrelevante para su lanzamiento en la mayoría de los territorios. Pero en realidad, este es un sólido corredor de karts que tomó un estudio de 2 años de 150 personas para hacer. Si hay que creer en el artículo de Wikipedia y su falta de citas. Dicho esto, ¿el precio de segunda mano del juego compensa la pasión del desarrollador? A un precio base de $50, eso plantea la pregunta, ¿deberías robarlo? No es así. ¿Por qué gastar un precio tan ridículo cuando puedes obtener el juego gratis? Bueno, echemos un vistazo más de cerca a el Chavo Kart y veamos si este corredor de karts realmente puede hacer frente a sus contemporáneos. Una vez que hayamos visto lo que el juego tiene para ofrecer, es posible que tenga la información que necesita para tomar una decisión informada. Lanzado en 2014, el Chavo Kart apenas pasó la línea de meta para la generación de consola prevista. Siendo una de las pocas alternativas a Mario Kart en Xbox 360 y PlayStation 3, y con personajes queridos de la televisión mexicana, era de esperar que el juego fuera un éxito. Honestamente, la información de ventas no está realmente disponible, al menos por lo que he podido ver, por lo que es muy difícil decir si el juego funcionó bien o no. Como se indicó anteriormente, este juego presenta los personajes y escenarios de El Chavo animado. La serie se basó en la comedia de situación de la vida real El Chavo del Ocho, aunque después de que se adaptaran algunas de las historias más populares, la serie animada buscaría desarrollar su propia identidad. Funcionó de 2006 a 2014, demostrando ser bastante popular, duró 7 temporadas y continuó transmitiéndose a través de sindicación. Desafortunadamente, aunque la serie animada ganaría un programa hermano en la forma de El Chapulín Colorado animado, el grillo cereza no aparece en el Chavo Kart. Habría sido divertido verlo montando una roca espacial antigravedad en lugar de conducir un automóvil. El propio Chavo es un niño pobre, nadie lo quiere, es solo un niño pobre de una familia pobre. Él y su pandilla de inadaptados están causando travesuras. Como el estadounidense Dennis the Menace, hasta en las travesuras y el tipo de bromas que hacía. El programa obtuvo un doblaje en inglés en el servicio de transmisión Cablean, propiedad de Splash Entertainment. No se preocupe si piensa, ¿quiénes son todas estas personas? ¿Qué diablos estoy mirando? Porque honestamente yo estaba en el mismo barco. Y quiero decir, todo lo que realmente necesitas saber es que estos personajes son extremadamente populares en su país de origen. Esto sería como Japón haciendo una Bizarre Karting Adventure de JoJo. Entonces, el Chavo Kart se desarrolló en Unreal Engine 3, que en el momento del lanzamiento del juego estaba un poco anticuado. Me refiero a que Gears of War salió en 2007 y este juego salió en 2014, pero las herramientas y la tecnología que entendían entre sí bastante bien. En este punto, déjame decirte que, mecánicamente, este es un corredor de karts bastante robusto. A veces un poco flotante, ocasionalmente falla la colisión, pero cuando la carrera es buena, es buena. Me recuerda a Sonic y Sega All Stars Racing. Buena posición de la cámara, excelente vista de la pista por delante. Los artículos son fantásticos. Tu kart racer no es un kart racer sin artículos. Tienes tus bolas de bolos estándar para disparar, minas para lanzar, una almohada para protegerte como un escudo. La mayoría de los elementos se pueden disparar hacia adelante o hacia atrás, lo que te brinda algunas opciones tácticas genuinas. ¿Sabes lo que es realmente genial?
Digamos que alguien te dispara el caparazón azul de este juego, el avión de papel. Si tienes una bocina de aire o una almohada, puedes neutralizar el ataque. Al igual que usar la invisibilidad en Snowboard Kids para evitar un tiro significa que un jugador de alto nivel puede mantener la ventaja sobre él. Nada peor que el combo de rayo de estrella azul en Mario Kart que te envía de 1 a 8. Tienes todas las habilidades y algo más. Deslízate detrás de los oponentes para ganarles, y puedes embestir a otros conductores para sacarlos de curso. Pero también encontraron tiempo para agregar un sistema de derrape fácil con múltiples niveles de impulso, que te da la impresión de velocidad, la sensación de control, y eso, en un corredor de karts, es muy útil. Los cursos, aunque no estoy familiarizado con el material de origen, son asuntos llamativos, brillantes y detallados. La luz del sol brilla a través de los árboles en la playa, usted se desliza bajo el agua a través de túneles para ver los peces y el fondo del océano azulado, o atraviesa un desfile aéreo rebotando en globos aerostáticos. El curso ocasional te recuerda a un arquetipo de Mario Kart como el nivel Bowser's Castle, Rainbow Road, pero en realidad este juego tiene su propia identidad en algún lugar entre Mario Kart y Sega All Stars, con escenarios que quizás no encuentres lugar en Samba de Amigo. Si bien musicalmente no hay mucho sobre el que escribir sobre el juego, la actuación de voz en español del elenco de la serie animada es pintoresca y divertida de escuchar. Estoy seguro de que a los fanáticos de la franquicia les encantaría escuchar a los personajes del programa parlotear durante el juego. Todos están recreados bastante fielmente, por lo que puedo decir, encuentro que el estilo es bastante agradable de ver. Los modelos de personajes se ven geniales, pero a veces pueden perderse en el caos. Sí, el caos parece exacto. Los cursos pueden volverse bastante locos. En cada vuelta consecutiva, los peligros del recorrido se vuelven más pronunciados y aumentan en número. En la primera vuelta, puede que tengas que esquivar algunos proyectiles. En la segunda vuelta, aumentan de tamaño y hay un par más. En la tercera vuelta, realmente vienen por ti y debes asegurarte de que tus habilidades de derrape estén en su punto. Al final de cada carrera, se te califica según tu estilo de juego y el juego te dice en qué eres mejor. No me sorprende ver que constantemente me dicen que soy el mejor en derrapar, porque la gran cantidad de curvas y curvas grandes y sinuosas del juego son una gran oportunidad para desarrollar una nueva velocidad y hacer un adelantamiento furtivo. Ganar copas desbloquea personajes y ganar desafíos desbloquea nuevas pistas para competir. La dificultad parece justa, quizás demasiado fácil desde el principio, pero eso se debe a que el juego realmente te ofrece muchas formas de bloquear ataques, acumular elementos, aumentar la velocidad y obtener ventaja. Con 46 logros para desbloquear, hay muchas cosas por las que trabajar. Logros basados en completar desafíos con criterios únicos, uso acumulativo de objetos o armas y logros multijugador. A pesar de ser un corredor de karts fantástico que sería muy divertido jugar en modo multijugador, el juego no es compatible con el modo multijugador en línea en ninguna de las plataformas. Sinceramente, es una maldita vergüenza. Entonces, con su alto precio, sin multijugador en línea, y siendo eliminado de Microsoft Store hace algunos años, obtener este juego a través de medios legítimos te costará. ¿Qué es lo que me lleva al meollo de la cuestión? Tenemos que hablar de coleccionismo, y tenemos que hablar de piratería. Hoy, no encontrarás el Chavo Kart por menos de 50 libras. No podía imaginar pagar una cantidad excesiva por esto. Si pudiera encontrar una copia en francés, por ejemplo, probablemente no tendría que desembolsar tanto si viniera de algún lugar más cercano. Nunca le daría dinero a trogloditas tan estafadores y repugnantes.
No estoy diciendo que soy la autoridad sobre lo que debes y no debes gastar en juegos de segunda mano. Pero sé cuándo se justifica una etiqueta de precio, y en este caso, realmente no lo es. Si esto parece algo que le gustaría jugar, existen alternativas modernas en los sistemas actuales. ¿Has estado viendo RIP y TOF? Ya seas un pirata o simplemente un coleccionista, gracias por visitarnos.